Diego, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana. Y antes que nada, dar paso a las personas que habéis venido a escuchar. Dar las gracias a Ana, y a la Universidad de Cantabria, a la Universidad Internacional Miguel de Pelayo y al Centro Yunus Cantabria por organizar y que sea Cantabria la sede, efectivamente, de este ecosistema y que salgamos de Madrid y que acudamos a provincias para que realmente aquí se escuche también la voz y se lidere. Bueno, en esta mesa ocurren tres cosas. En primer lugar, ocurre algo que es un mix entre inversión privada e inversión pública, es decir, visiones distintas y complementarias y necesariamente tienen que ir de la mano. Por lo tanto, esta mesa es muy, muy enriquecedora. Espero que seamos capaces de sacar provecho. En segundo lugar, tiene lo que subyace de la mesa anterior es que tiene que ver más coloquio, más crear comunidad entre el inversor y el actor real, que es el emprendedor social, la emprendedora social, la empresa que genera impacto. Y esta mesa claramente la va a cumplir y lo vamos a ver ahora mismo. Y por último, que me gustaría esta mesa, que tengo el lujazo de moderar, es que seamos propositivos. El diagnóstico está claro, lo hemos visto a lo largo de toda la mañana. Vamos a ver qué tenemos que hacer desde la administración pública, desde la iniciativa privada y también desde la iniciativa social, qué debemos acelerar e intensificar para que realmente dejemos de hablar de lo intelectual, de lo conceptual y vayamos directamente a apoyar a aquellos generadores de empleo y oportunidades para las personas más vulnerables o aquellas empresas que tengan una verdadera responsabilidad con la descarbonización, etcétera, etcétera. Dicho ese preámbulo, a mi derecha tenemos una persona brillante que es María Herrero, que tiene una visión absolutamente transversal, porque hoy viene con una trayectoria vital y profesional desde la parte financiera. Trabajó muchos años en JP Morgan y en el Banco Europeo de Inversiones, por lo tanto tiene esa visión de los fondos. Tiene también la parte de empresa, como socia consultora de la consultora Transcendent, y por último, además, es vicepresidenta de la Fundación Exit, miembro del patronato de la Fundación Luis González Ferrero y también es presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Acción Social por la Música. María, muchísimas gracias por estar aquí y, por favor, ¿quieres presentar la organización? Muchísimas gracias a todos, gracias Ana, gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Muy brevemente, muchas gracias, Íñigo, por esta presentación. En realidad, lo único meritorio de mi currículum es tener la suerte de haber entrado en este movimiento que es la nueva economía de impacto junto a todos vosotros y todas las personas que desde España y desde fuera queremos realmente construir lo que Íñigo ha dicho y lo que han dicho en las diferentes ponencias esta mañana, ¿no? Esa posibilidad de un nuevo modelo económico donde podamos realmente entre todos, los que estamos y los que todavía no estamos, generar mayor caudales económicos, financieros, privados y públicos hacia esa economía social, hacia esa economía del triple impacto, rentabilidad, riesgo e impacto, y que desde el punto de vista social yo hoy voy a representar en esta sesión la Fundación Exit, Íñigo, si te parece bien, porque somos una entidad que llevamos 20 años trabajando en dos retos que son el abandono escolar prematuro y el fracaso escolar en España. Desde hace 20 años la Fundación Exit se dedica a hacer de puente entre la empresa y los jóvenes en riesgo de exclusión para evitar estos dos grandes retos sociales que tenemos en España y que me gustaría solo arrojar las estadísticas, ya que lideramos el abandono prematuro, el abandono escolar prematuro, con un 13,2% y solo Malta nos supera, ¿no? En el tema del fracaso escolar, sí que hay con un 30% de jóvenes, ¿no? En fracaso escolar lideramos en la Unión Europea esta grave situación. Y por tanto, desde Exit, en estos 20 años hemos intentado que nuestros jóvenes, tanto en formación profesional básica como en grado medio y grado superior,
podamos reducir estos datos. Y sin más. Muchísimas gracias, María. Bueno, como José Bayón tiene que conectarse a una reunión, vamos a darle paso a él ahora para que presente qué es ENISA. Pero bueno, me vas a permitir que le presente muy brevemente, Jesús. Tenemos un ingeniero industrial en la sala, bueno, conectado. Es consejero de ENISA, ha sido, bueno, pues como ingeniero ha desarrollado su faceta profesional en Daimler, en Airbus, en General Electric, entre otras muchas grandes compañías. Y tiene una virtud, y lo digo aquí en bien alto. También ha dado, desde lo profesional, ha dado un paso valiente a lo público. Y también ha sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Segovia. José, por favor, ¿puedes presentar un poquito a ENISA, por favor? Muy bien, pues muy buenos días, muchas gracias Íñigo y muchas gracias Ana, ¿no? Enhorabuena por la organización, al Centro Yunus Cantabria, a la Universidad, a la Menéndez Pelayo, en fin, a todos los que estáis organizándolo. En primer lugar, me lamento, creo que como la gran mayoría de la población de la Meseta y de Madrid no estar en Santander en estos momentos, porque seguro que la temperatura es mejor, ¿no? Y eso que ya ha sido un poco, nos da un pequeño respiro y me disculpo de antemano también porque efectivamente tenemos consejo de administración, no es a la 1:30 porque si no, no podría estar aquí, pero es un poco después y tengo que hacer alguna cosa antes. Bueno, ENISA es la Empresa Nacional de Innovación, por sus siglas, es una empresa 100% pública. Prima, por cierto, de Cofides, que está ahí mi compañero José Luis Curbelo, también dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un instrumento público de apoyo a la pyme innovadora y al emprendimiento, adscritos a la Dirección General de Industria y Pyme, una empresa que principalmente se ha dedicado, este año ha cumplido 40 años y principalmente se ha dedicado al préstamo participativo. Desde su fundación pues han sido ya casi 7.800 préstamos participativos, 1.200 millones de euros, casi 7.000 empresas financiadas muy conocidas, la gran mayoría de startups en nuestro país, ¿no? Pues Cabify, Privalia, La Luz, MásMóvil, en fin, Silence, podríamos seguir, ¿no? Con muchas ellas, muchas en el ámbito de impacto social, cada vez más, por supuesto que sí. Y además de esa función más financiera, y dentro de nuestra función como instrumento público, pues vamos a asumir ahora también lo que es el proceso de certificación en la nueva ley de startups que se está desarrollando, así como el desarrollo de la marca España, Nación Emprendedora, consolidándonos dentro del sector público como el instrumento de referencia para el emprendimiento. Muchísimas gracias, José Bayón. Ahora vamos a dar paso voy a presentar a Anne de Ariño, como se dice ahora, grado en Economía y Empresariales por la UPV y PDD por el IES. Me escribió los años que lleva en el sector energético, me voy a negar a decirlos, pero lleva unos cuantos años trabajando, Anne, en distintas compañías del sector energía, como decía, Gas Natural, Naturgy, 2 etapas en Repsol, siendo coordinadora de grandes alianzas y también de operaciones corporativas. Y ahora es una de las directivas de Repsol Impacto Social, que pertenece a la Fundación Repsol, acompañando con ambición, eso se lo aseguro, en su impacto. Anne, por favor. Vale, se me escucha, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Íñigo, por la presentación y muchas gracias a la Universidad de Cantabria y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la oportunidad de estar hoy aquí, ¿no? Y a todos los que estáis participando en este curso. Bueno, como comentaba Íñigo, efectivamente llevo una dilatada carrera profesional siempre en el mundo de la energía, en distintos proyectos empresariales y tengo la suerte, ¿no? de tener ahora esta oportunidad que ya tuve un poco en mi etapa anterior en Naturgy, llevando la atención a la vulnerabilidad, a los clientes vulnerables, y ahora en Fundación Repsol pues con este nuevo proyecto de Repsol Impacto Social. Repsol Impacto Social nace en 2019, es una iniciativa de Fundación Repsol, es una sociedad limitada dentro de la fundación, es una cosa un poco atípica, pero bueno, pues hubo un cambio de dirección. La Fundación Repsol es una fundación
corporativa, ¿no? que nace del grupo Repsol fundamentalmente para proyectos culturales y sociales, y en 2019 con este cambio de dirección pues se decide abordar, profundizar, ¿no? en el mundo de la inversión de impactos, empezar a hacer cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, pues se inicia este viaje pues forjando alianzas, ¿no? En ese camino pues con Open Value Foundation, con Sip2B, que eran un poco los referentes, ¿no? en el mundo del impacto, con grandes corporaciones como la Fundación 11 y L'Union, con la asociación Amica también, y de una forma muy rápida, que yo creo que dejamos a un boca a todo el sector con los ojos como platos, pues en 3-4 meses se hicieron las 3 primeras inversiones, ¿no? Se destinó una parte de la dotación fundacional de la fundación, pues bueno, para estas inversiones de triple impacto. Nosotros lo hacemos un poco más difícil todavía, porque no solo buscamos el impacto social, sino que todas nuestras inversiones tienen que tener un impacto ambiental. El eje de la Fundación Repsol es transición energética y sociedad. Entonces, bueno, pues totalmente alineado con esto, pues lo que se busca es ese triple impacto, ¿no? Económico, social y medioambiental. En 1 año y medio pues se hicieron 6 inversiones. Actualmente tenemos un portafolio de 5 empresas participadas, y ahí estamos, ¿no? En ese proceso de acompañamiento para generar más impacto. Muchísimas gracias, Anne. Y por último, acabamos con los ponentes, pero no por ser el último, menos importante en absoluto por su trayectoria, es José Luis Curbelo, presidente y CEO de Cofides. Ya hemos hablado esta mañana sobre Cofides. Es doctor en Economía y Administración de Empresas, es máster en la Universidad de Wisconsin, posgrado en la Universidad de California. Tiene 11 publicaciones y infinidad diría yo, de becas y honores. José Luis, por favor, puedes presentar. Bueno, Cofides, bueno, básicamente lo que tengo son muchas canas, muchos años, y por tanto he hecho muchas cosas, ¿no? Yo soy de los que empezó a trabajar en temas de desarrollo en sentido amplio cuando se hablaba de necesidades básicas, luego se habló de la base de la pirámide, luego se habló de RSC, luego de ESG, luego de sostenibilidad, ahora de impacto, y siempre en realidad lo que estamos es dándole vueltas al mismo tema, cómo llegamos a un sector que el mercado por sí es incapaz de llegar. Entonces yo, especialmente viendo el debate anterior, que me ha parecido fascinante, pues he visto o percibía 2 pulsiones. Por una parte, aunque muy amortiguado, el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Qué es impacto? Impacto es esto, impacto es lo otro, impacto es esto. Es decir, nos perdemos en las pequeñas diferencias, como decía antes, es como la izquierda que se enreda con las pequeñas diferencias. Y por otro, el saber que tenemos que funcionar en un mundo segmentado y que no existe el traje que nos valga a todos. Entonces, ese es un tema al que nos tenemos que enfrentar y tenemos que, en el día a día, plantearnos el cómo llegar. Cofides en todo esto, bueno, pues Cofides es una empresa pública, compartimos con José Bayón los mismos jefes, excepto que nosotros tenemos el 47% de nuestro capital son las empresas privadas, decía, los grandes bancos privados, que nos apoyan en muchas cosas, ¿no? Históricamente nos hemos dedicado a financiar la internacionalización de las empresas españolas en cualquier lugar, si bien desde hace muchísimo, al principio era apoyar cualquier empresa española que se iba a cualquier sitio, al principio en países en desarrollo, luego cualquier sitio, al principio sin mucha consideración respecto de otros aspectos, pero muy pronto, mucho antes de que se hablara de responsabilidad social corporativa y todo esto, pues ya empezamos a plantearnos el impacto que tenían nuestras inversiones en empleo, en medio ambiente, en derechos laborales, en todo esto. Hicimos índices, publicamos índices sobre hacemos rating social, medioambiental, etcétera, desde hace muchísimos años.
Otro vector de trabajo nuestro ha sido trabajar con la Agencia Española de Cooperación Internacional para enfrentarnos al desarrollo de los países en desarrollo. Por ejemplo, ahí trabajamos con los de Gagua Capital muy activamente, con otros actores, en intentar ver cómo llegamos a un segmento al que es difícil llegar con distintos instrumentos y mezclando recursos que vienen de distintas fuentes. Recientemente hemos gestionado el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por el COVID. Ese ya era para trabajar internamente, ese fondo ya se ha cerrado. Y en el futuro es muy probable que lo que será un gran reto y muy complejo, que será trabajar con los fondos soberanos. Hay una gran movilización de fondos soberanos que quieren venir a invertir en España, y los fondos soberanos, aunque no se me oiga, pues no son los actores más, entre comillas, limpios. Limpios desde el punto de vista medioambiental, no me refiero a otras cosas. Entonces, fondos que van a venir a invertir en en la atracción de inversiones a este país. Será un reto y veremos cómo de mal lo hacemos, porque es una cosa bien compleja. Esto es Cofides en un... Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, José, por la hora que tienes que desconectarte, voy a intentar, responder sintéticamente a las dos primeras cuestiones que tenemos planteadas, ¿no? Una es la propuesta de valor en todo, después de lo que hemos hablado esta mañana, de las deficiencias, ¿no? La falta de, no de compromiso, pero de concienciación en cuanto a la parte del fondeo, del capital, para llegar más y más a ese modelo de economía de impacto, y sobre todo la segunda, ¿cómo medís esa adicionalidad como inversor en cada uno de los proyectos de impacto que invertís? Bueno, yo respecto a la primera pregunta primer comentario que hacías, Íñigo, no he seguido, no he podido seguir todo el curso, pero diría en general que no estoy de acuerdo, ¿no? No creo que haya una falta de concienciación, lo menos no de manera general. Creo que hay una concienciación creciente, que a lo mejor no es suficiente todavía, pero sí es creciente y en ningún caso es una falta, ¿no? Se empieza a ver. Otra cuestión es la velocidad que necesitamos, que no es suficiente, ¿no? Hay determinadas reflexiones que yo creo que merece la pena hacer en todo esto, ¿no? Cualquier modelo económico en general que funcione, ya no estamos hablando solo del impacto, ¿no? Tiene elementos comunes, ¿no? Tiene una base educativa, científica, una materia prima fundamental. Sin eso no se puede hacer nada. Tiene también un sector productivo de una u otra manera, industrial normalmente, y tiene una colaboración público-privada que funciona. Esto José Luis, que también conoce otros sitios y otros países, pues lo sabe mejor que yo, seguro, ¿no? Y lo puedo explicar. La colaboración público-privada es fundamental en ese aspecto desde el ámbito público. Ahora mismo estamos impulsando, como nunca se ha hecho, sinceramente, porque no se ha hecho con este volumen y con esta intencionalidad en los últimos 40 años, por lo menos en España, el desarrollo orientado a la sostenibilidad, orientado a la digitalización y orientado también a reducir brechas territoriales y de género. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto estamos, como digo, en una situación mejor que la que hemos estado antes. Mejorable, por supuesto que sí, que tiene que ir más rápido, pero que es positiva. En el caso de Elisa, como decía antes, pues tenemos 40 años, ¿no? de trayectoria. Yo llevo 4 de consejero delegado. Y en estos 40 años, pues Enisa ha tratado siempre de arrastrar capital privado. Una de las cuestiones fundamentales para que el ecosistema emprendedor a día de hoy en España esté entre el top 10 de los mejores países para emprender, haya multiplicado por 5 la inversión en los últimos 7 años, desde 2015. Estos son datos que conoce muy bien Ana, del informe GEM y de algún otro informe contrastado,
uno de los porqués de todo esto es porque el capital privado ha entrado en todo esto, ¿no? Y el préstamo participativo de NISA, al cofinanciar al 50%, pues obliga a esa entrada. No pedimos aval ni garantía, no diluimos capital, pero pedimos esa implicación tanto de fondos propios y los promotores como de cualquier otro organismo financiador y especialmente del sector privado. Nuestras medidas normalmente las tenemos, he comentado antes las cifras, pero en cuanto al impacto que produce NISA, sí que hacemos un estudio todos los años con el catedrático Martí Pellón, de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, una de las personas que más tiempo lleva estudiando el mercado de capital riesgo de España. Hacemos una muestra de control con nuestras empresas financiadas, lo compara con empresas similares no financiadas y vemos el impacto que ha tenido en todas las métricas, tanto en exportaciones, crecimiento, ventas, balance, empleados, etcétera. Y eso pues evidentemente nos da unas cifras, no voy a entrar en detalle, pero nos da unas cifras clarísimas de multiplicación, ¿no? Y de multiplicación en la inversión de más de 4 veces. Y por concluir un poco, si me permitís, pues relacionado con este impacto, como digo, estamos en un momento en el que el impacto está en el centro de la política del Next Gen, del programa Next Gen en Europa y del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Está definido desde el principio esa digitalización, sostenibilidad y reducción de brechas territoriales y de género y otras muchas, ¿no? Y bueno, pues hablamos de una economía a veces humanitaria, social, y la verdad es que yo, por lo menos personalmente, va a ser un poco, si me permitís, irónico, no conozco otra economía, por lo menos cuando vas a diccionario te dice la economía es una ciencia social para intentar organizar recursos y tratar de generar bienestar. No conozco ni creo que pueda ser de otra manera y prueba de ello pues es lo que nos ha ocurrido con el COVID-19, con la propia situación de la invasión de Ucrania, la reacción de los mercados. En fin, es muy complicado y muy complejo de gestionar, pero creo que sin este enfoque clarísimamente social no tiene ningún sentido que nos salgan los números, porque no lo vamos a apreciar. Y aparte de eso, y por concluir, pues yo creo que merece la pena y es muy necesario esa colaboración público-privada, que en el caso además de aquí estamos representados en la mesa, ¿no? El sector público-privado, me parece que esa es la mejor muestra, pero nosotros, como digo, también tratamos en cualquier caso siempre de arrastrar, ¿no? Nuestro gran potencial es la cercanía y la presencia en el ecosistema emprendedor, sobre todo con capital privado. José, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar presente y sobre todo, tiene razón, ¿eh? No es una falta de sensibilidad, sino que es no ir con la misma velocidad que el modelo que la sociedad nos está exigiendo. Eso era, efectivamente. Muchísimas gracias por conectarte. Y gracias a vosotros, disculpadme, me voy a dar 5 minutos más, pero luego ya sí que me tendré que ir. Así que encantado de veros y lamentando no poder estar ahí una vez más, pues que tengáis buen verano, ¿no? Muchísimas gracias, igualmente, José. Bueno, como tengo aquí a Ana mirándome y mirando el reloj, nos quedan 20 minutos. Igual vamos a agrupar, si os parece, la pregunta 2 y 3, ¿vale? Si os parece en esta mesa. Por tanto, María, ¿cuál es la propuesta de valor y cómo intentáis medir en la Fundación Exit ese impacto que generéis, por favor? Desde la Fundación Exit, donde llevamos 20 años trabajando, como os decía, hemos hecho un esfuerzo grandísimo en el tema de la medición y la evaluación del impacto que generamos. Para ello hemos hecho un esfuerzo económico muy fuerte en la digitalización de todos nuestros procesos. Nosotros tenemos más de 500 jóvenes al año con los que trabajamos y es verdad que es muy difícil saber cuál es el outcome, ¿no?
cómo cambia la vida a estos jóvenes el haber o bien vuelto a estudiar y haber podido terminar la secundaria básica, que os recuerdo que en España si no haces, ¿no?, la ESO o la FP básica, estos jóvenes se quedan sin poder ser contratados de forma legal para el resto de sus vidas. O sea que nosotros hacemos especial incidencia para saber si realmente después de nuestros proyectos han podido seguir con sus estudios. Y las cifras son que un 76% después de pasar por nuestros proyectos se vuelven a conectar, ¿no? Vuelven otra vez a sus estudios para terminar esa secundaria obligatoria. Nosotros lo que hemos hecho, Íñigo, es hacer un esfuerzo enorme que ya nos pedían las empresas por todo este tema del ESG, el reporting ESG, donde las empresas, la E de Environment, ¿no?, de medio ambiente, y la G la tienen muy trabajada, pero la S de social es difícil, ¿no? Para una empresa realmente no es hacer caridad, no es hacer proyectos sociales en el terreno, de ir a pintar aulas, que también, sino que esa S del ESG es realmente contribuir con soluciones a retos como los que estamos hablando, ¿no?, el fracaso y el abandono escolar. Entonces ahí lo que nosotros hemos hecho con las empresas es, aparte de darles el marco de los ODS, donde ellos a través de su colaboración con Exit están activando el ODS 4, educación de calidad, el ODS 8, trabajo decente, y por supuesto el ODS 17 de alianzas, porque Exit siempre trabaja en alianzas en red con la administración pública, con otras entidades sociales y por supuesto con la empresa privada, que es en realidad, ¿no?, la pieza angular de Exit, y el éxito que tenemos justamente es gracias a que nosotros metemos al joven en la empresa cuando está desmotivadísimo y logramos que después de 2 meses con un directivo, ¿no?, que le va rotando por las diferentes áreas de la empresa, dice: oye, yo aquí quiero trabajar, me voy otra vez al aula, voy a terminar mis estudios porque quiero volver a la empresa. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros lo que hemos hecho de más innovación dentro de lo que son las entidades sociales es el tema de la medición del impacto, el reporting de ese impacto. Nosotros podemos dar a una empresa todos los voluntarios corporativos que han participado en los diferentes proyectos que tenemos, tanto de inserción como de abandono como de fracaso, en todas sus oficinas, pero ya no se trata solo de números, ¿no?, cuántos voluntarios o cuántos jóvenes, sino qué ha pasado en la vida de esos jóvenes, ¿no? Y ahí hemos implementado con empresas como Red to Red unos programas para saber qué ha pasado con el joven, ¿no? Sabemos que el 76% estudia, el 76% sigue estudiando y que el 60% consigue un primer empleo, pero ¿eso es bueno o es malo para el joven, ¿no? Hay jóvenes que te dicen: bueno, yo he seguido estudiando, pero mi vida no ha cambiado, yo necesito recursos económicos, necesito sacar a mi familia adelante, necesito... Eso es lo que hemos empezado a trabajar desde enero de este año, esa implementación de un call center para seguir la trayectoria de nuestros jóvenes y saber qué ha ocurrido con ese primer empleo, qué ha ocurrido con ese joven que ha vuelto al aula y que se ha formado, y que muchos no solo terminan la básica, sino que pasan a una formación de grado medio o de grado superior. Y ahí lo importante para nosotros ha sido la inversión en digitalización, en medición y en la evaluación de ese impacto entre todos los jóvenes beneficiarios de Exit. Pues bueno, desde Repsol Impacto Social desde Repsol Impacto Social lo que buscamos a través de nuestra inversión, bueno, hay una parte primera que es un poco buscar ese match, ¿no? Para nosotros es, digamos, clave que los proyectos tengan, digamos, trabajen en una de las verticales que nosotros hemos definido para invertir, que son, pues, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la economía circular y las soluciones climáticas naturales, y la escalabilidad del proyecto, porque realmente como creemos que se consigue mayor impacto es con el crecimiento, y para nosotros es importante que los proyectos tengan esa escalabilidad, que bueno, pues tengan unos buenos equipos y que tengan un poco ese ADN social, que un poco me voy a la discusión también de la mesa anterior, ¿no? Y a lo que decía José, o sea, por definición una empresa tiene impacto, crea empleo,
pone en el mercado productos y servicios y eso es impacto. Nosotros buscamos ese ADN social y buscamos ese interés por tener impacto, y no solo el impacto que pueda tener o no la empresa hoy, sino la que pueda tener en el futuro, y consideramos que también es importante acompañar a los proyectos en ese viaje hacia crear el impacto. O sea que, digamos, tiene que haber esa voluntad y ese potencial de tener impacto, ¿no? Hacemos una inversión financiera que normalmente es en equity y suele ser en ampliación de capital para, digamos, dar recursos financieros a estos proyectos, pero donde creemos que está también el valor diferencial que aportamos es en el apoyo no financiero, ¿no? Digamos que ponemos al servicio de estas entidades y de estas empresas, pues realmente a toda la fundación. Nosotros como Repsol Impacto Social pues somos un poco esa punta de lanza, esa cara visible, participamos en los consejos, en ese acompañamiento en el día a día, pero realmente toda la fundación ayuda y trabaja y colabora con nosotros en ese apoyo no financiero que va desde pues, contactos comerciales, contactos con administración pública, socios estratégicos, incluso inversores. En algunos de nuestros proyectos hemos traído inversores estratégicos también, ¿no? A formar parte del proyecto. Y luego, pues digamos, lo que se conoce como el capacity building, ¿no? Cuando tenemos pues, entidades que son startups, pues muchas veces pues, hay que ayudarles con todo, ¿no? Hasta incorporar recursos humanos, hasta conocimientos financieros, cuestiones de gobernanza y, por supuesto, todo el tema de medición, ¿no? Un poco ligando con lo que decía, lo que nos ponía Íñigo sobre la mesa. Hay empresas y entidades que tienen mucho esa cultura del impacto y de medir, pero hay otras que no. Trabajamos con ellos en construir estos indicadores a medida y bueno, pues los vamos midiendo y monitorizando esa evolución regularmente, ¿no? Y sobre la intencionalidad, pues efectivamente en nuestro scoring que hacemos de oportunidades, pues esta capacidad de generar impacto es clave, y a la hora de medir todos los resultados, o sea, toda la fundación tiene objetivos ligados al impacto de nuestras empresas participadas. Esta es la mejor forma de alinear la misión, ¿no? y de que todo el mundo reme por el proyecto, por los proyectos. Sí. Bueno, hay un punto que antes quizás también con José Bayón nombró algo. Bueno, siendo nosotros una institución pública, hay que buscar siempre un racional a la inversión pública. Y claramente el racional de la inversión, de la financiación pública, es que solo se justifica la financiación pública o bien si cubres un fallo de mercado o si eres capaz de enfrentarte a externalidades. Entonces, todo el trabajo que desde Cofides hacemos, pero yo creo que desde toda la administración pública, yo tenía antes un modelo que iba a presentar, pero ahora en este momento pues es un poquito peñazo, donde un artículo que se publica ahora en agosto, hay un racional en el que tú tienes dos dimensiones. Por un lado, dependiendo de el grado de inversión del país y de la tecnología o complejidad del modelo de negocio, tú necesitas o no aportar financiación pública. Es decir, en un país desarrollado, en un país con instituciones que funcionan, un proyecto normal y corriente no debiera beneficiarse de... Tendrías que tener un Estado que no ponga chinitas en el camino, pero no hay ninguna necesidad de que haya financiación pública. Conforme te desplazas a países que tienen menos grado de inversión o no tienen grado de inversión, o intentas desarrollar tecnologías o modelos de negocio más complicados, necesitas ir cubriendo algunas de las ineficiencias o de las externalidades que no puedes internalizar. Y entonces es cuando es necesario la utilización de recursos de blending. Yo por blending, más allá de lo que digan los analistas, o de impacto, más allá de lo que digan los especialistas, en el fondo de lo que estamos hablando es en qué medida tú mezclas recursos
para hacer posible lo que de otro modo, por el funcionamiento normal del mercado, no funciona. Y entonces ahí tenemos que tener distintas graduaciones, ¿no? En Cofides, como decía antes, desde hace muchos años, junto al rating financiero de toda operación que hacemos simplemente para poner el precio a una inversión que hacemos en un país, en cualquier país, también hemos ido desarrollando ratings socioambientales a lo largo del tiempo. En el futuro, bueno, el futuro no, ya, a partir de ya, hemos creado una cosa que se llama Cofides Impact. Cofides Impact es un fondo que hemos creado con recursos, en este caso de la Comisión Europea, del programa NextGen, por el cual nosotros en cada inversión que hacemos en el extranjero y después de haber hecho una due diligence muy detallada, muy ligada a la taxonomía y a una serie de parámetros diferentes, identificar algún reto para la empresa que la ayude a mejorar en algo en el que no saca buena nota. A veces es algo tan simple como cambiar los humos, y usted tiene que hacer una inversión que nosotros le financiaremos para que usted evacúe bien los humos, o que certifique la ISO 14000 o que aplique la normativa laboral que usted tendría que haber aplicado en Perú, pero usted de por sí no la va a aplicar porque sabe que soborna a alguien. Entonces, toda esa normativa nosotros la seguimos y a través del programa Cofides Impact lo que introducimos es que si se cumplen determinados estándares que se van a controlar, el precio de nuestra financiación va a estar bonificado. Solamente el cumplimiento de objetivos estará bonificado. En el caso de que no lo cumpla, además, no habrá una penalización. Ya sabéis que es muy difícil gestionar lo del bonus malus, pero tú tienes, las empresas en las que nosotros invertimos, todas adquieren unos estándares de comportamiento. Este programa Cofides Impact empieza ahora en septiembre con carácter piloto y lo esperamos seguir después cuando los fondos de NextGen pues no existan. Veremos a ver cómo funciona, a ver cuál es la capacidad que nosotros tenemos de intervenir vía precio de la financiación, alinear los intereses de las empresas, que hemos de reconocer que las empresas cuando van a invertir a un tercer país, en una parte importante de ellas lo que menos le importa son determinados comportamientos. Se mueven entre lo que es la ley y lo que es el cumplimiento de la ley. Y ese es el lugar donde nosotros queremos transitar. También nos hemos definido, bueno, ya sabéis que existe toda una gran dinámica de la que José Bayón estaba hablando, de la seriedad del clima, del planteamiento climático. Entonces, bueno, nosotros nos hemos puesto como objetivo el que el 30% de las nuevas operaciones que hagamos a partir de ahora, a partir de junio, que es cuando se ha aprobado el plan estratégico, sean las nuevas operaciones de financiación climática. Bueno, estos son algunos de los temas. A mí me ha gustado mucho de lo que has contado, María. Me ha hecho la pregunta, ¿qué pasa con ese 24% de los chavales que fracasan en sus programas y que sabemos que difícilmente los reinsertaremos nunca en el mercado de trabajo? ¿Habéis hecho algún seguimiento de los fracasados? Cuenta como pregunta de Sí. Bueno, yo si quieres enlazo la pregunta de José Luis con el tema de la innovación social y de cómo nosotros estamos intentando ligar el tema que nos reúne aquí hoy, que es cómo lograr que mayor financiación privada y pública logre, ¿no?, realmente reducir ese 25% mucho más, ¿no? Y nosotros ese 25%, José Luis, está ahí, y lo que a mí me gustaría poner en cifras para el beneficio de todos nosotros, porque todo lo que no se mide no existe, es que tenemos el dato de que un joven que fracasa o que abandona el aula realmente nos cuesta a todos los ciudadanos un dinero muy importante, ¿no? Un joven cuesta en edad de estudio 8.000 euros al año, ¿no? Si nosotros cogemos un aula de 30 jóvenes, que es lo que en la Fundación Exit nosotros trabajamos, nosotros nos metemos en el aula de 30 jóvenes y lo que intentamos es reducir ese 40% a un 25%. Si hacemos los datos,
ese 40%, si cada joven son 8.000, son casi 90.000 euros que nos cuesta el joven que estás pagando porque esté en el aula y en realidad no está. O sea, son 90.000 euros por aula que nos cuesta, ¿no? Si Exit reduce ese 40% en un 40%, el coste sería unos 60.000 euros. Quiere decir que nosotros reducimos unos 36.000 euros por aula, lo que nos cuesta esos jóvenes que en realidad no están estudiando, ¿no? El coste del proyecto de Exit son 17.000 euros. Si ves el ahorro neto, serían casi unos 20.000 euros por aula, por 30 jóvenes por aula. Quiero decir con esto que no solo el problema es los 25 que nunca podrán tener un contrato legal y que por tanto trabajarán de forma ilegal el resto de su vida, porque un joven está estudiado que en los años, ¿no?, de etapa escolar, si no vuelve a estudiar en esos años, que es hasta los 25, no vuelve a la secundaria. Un chico de 30 años no va a volver a un aula donde hay chicos de 16, 18 años, ¿no? Es el coste realmente que supone para la administración el joven, ¿no?, esos 8.000 euros, que no está en la escuela y que además va a acabar en la calle sin poder tener un contrato nunca. Ese coste no lo sabemos. Lo que nos cuesta a un joven que el resto de sus días nunca va a trabajar, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos hoy que nos cuesta 8.000 euros el joven que no está en el aula, ¿no? Entonces, desde Exit nosotros, cerrando el bloque de lo que nos pedía Íñigo, ¿no?, cómo podemos canalizar a través de la innovación social, financiación público-privada. Nosotros apostamos mucho por el contrato de impacto social, que si Ronald Cohen habla tantísimo y que de hecho en temas de educación y de inserción ya hay muchos bonos de impacto social en el mundo que están funcionando muy bien, porque si pensamos que nosotros, solo Exit, estamos ahorrando casi 20.000 euros por aula, esto quiere decir que hay una rentabilidad para el inversor que la administración pública podría pagar y aún así se podría ahorrar muchísimo dinero habiendo ya pagado ese tipo de interés, ¿no? Por cada joven podríamos calcular exactamente cuál sería la rentabilidad de un bono de impacto donde el inversor sabría, ¿no?, la rentabilidad que tiene, que claramente estamos hablando de cifras de más de un 3%, y el impacto que genera el que ese joven se reinserte y que no viva el resto de sus días fuera de la ley, del marco del mercado laboral. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, por contextualizar este último bloque, 5 minutos, Ana, y acabamos, que es aprovechar esta mesa mixta, ¿no?, público y privada. Y ahí, José Luis, te vamos a mirar de reojo. Yo quiero contextualizar del siguiente modo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Infancia, la Declaración de las Personas con Discapacidad, que el Reino de España fue uno de los primeros países firmantes. Por tanto, los estados, un Estado de Derecho como el nuestro, como España, no otorga, reconoce los derechos y por lo tanto tiene que invertir en esas personas. Por lo tanto, el compromiso de un Estado de Derecho debe ser absolutamente imprescindible y tiene que ir de la mano de la sociedad y tiene que ir de la mano de algo que hoy estamos hablando aquí. Y lo que parece que subyace todo esta mañana es que el Estado no está al ritmo, ni mucho menos de lo que... Y debe innovar legislativamente, debe innovar financieramente con esta figura que acaba de poner. Hemos hablado del Blended Finance, hemos hablado de los fondos de pensiones 90-10, acabamos de hablar de los contratos de impacto social o de pago por resultados. En vuestra opinión, y estos 5 minutos os lanzo la pregunta también, María, tú puedes volver a contribuir. ¿Cómo el Estado debe intensificar la relación para el cumplimiento de los derechos y sobre todo de la economía social, que es al fin y al cabo quien está proveyendo de esos derechos? Bueno, yo personalmente no soy experta en derecho público, derecho administrativo, y reconozco que muchas veces nos chocamos con ese muro, nos chocamos con esas barreras cuando intentas colaborar con la administración, y no hablo de entidades que digamos como ENISA o COFIDES que se mueven en ese ámbito, sino cuando ya vas a la administración directa, ¿no?, directamente a la administración pública, y te encuentras con que hay unas leyes muy estrictas, hay un escrutinio político brutal que hace que al final no se haga nada, porque como todos me están mirando a ver si van a pensar que, pues ante la duda no hago.
y tenemos que romper un poco esa dinámica, ¿no? Yo creo que desde el ecosistema de impacto pues tenemos que ser propositivos y tenemos que generar ideas, porque muchas veces desde la administración no nacen esas ideas, ¿no? Entonces nosotros desde nuestro mundo Fundación Repsol Impacto Social y desde nuestras participadas estamos poniendo ideas y estamos poniendo proyectos sobre la mesa. Como un ejemplo, por ejemplo, en reforestación hemos firmado convenios con las comunidades autónomas de Asturias, de Extremadura, y se están abordando en colaboración público-privada proyectos de reforestación en zonas rurales, porque por definición pues, se reforesta en zonas rurales, dando oportunidades de empleo a personas que viven en esas zonas que tienen dificultad, porque pues, bueno, son zonas donde no hay mucha alternativa de empleabilidad, formando a esas personas, generando una actividad económica en ese territorio, o sea, realmente causando un impacto real. Pero ha costado convencer a estas administraciones y buscar la manera de colaborar, ¿no? Y bueno, me gustaba lo que decía antes José, ¿no? Que es verdad que los fondos Next llevan muchísima intencionalidad. En concreto hay un 37% de la inversión destinada a proyectos con impacto ambiental y también pues, digitalización, cohesión territorial, que en muchos casos son... digamos, ¿no? En el caso de que hablábamos de la reforestación hay un impacto ambiental, pero también hay cohesión territorial, o sea, hay muchos elementos que se ponen ahí en juego y el gran reto es que lleguen a quien realmente hace falta, ¿no? No se están desplegando a la velocidad a la que todos nos gustaría. Y yo tengo, pues en algunos casos concretos en los que me toca trabajar más directamente, como por ejemplo, pues todo el mundo de la rehabilitación de viviendas. Hay más de 3.000 millones de fondos para la rehabilitación de viviendas. Hay digamos, un criterio de poder subvencionar o de ayudas a personas vulnerables de hasta el 100%, avales del ICO. O sea, se han desplegado muchísimas herramientas, ¿no? Para poder hacer llegar la rehabilitación a las personas que más lo necesitan, que además viven en las peores casas, que más necesitan esa inversión. Pero luego la realidad es muy tozuda y al final el sector privado que tiene que hacer esas rehabilitaciones pues va a disparar a lo fácil, que es pues renta media alta, donde realmente hay capacidad de financiación privada. Entonces hay que generar incentivos también para el sector privado para que llegue y se comprometa con ese sector que más lo necesita, ¿no? Y ahí es fundamental esa colaboración, esa creatividad, esa innovación, esa co-creación, ¿no? entre el sector público y el sector privado, porque si no nos limitaremos a las convocatorias de ayudas y a los mecanismos tradicionales que son lentos, que son pesados y donde al final pues casi siempre pues son los mismos los que tienen digamos el acceso a esos fondos. Yo creo que el primer punto es reconocer al otro. Y desgraciadamente, y bueno, perdonad porque yo no oculto mi ideología, cuando tienes en algún gobierno donde te dicen los pobres, donde hay pobres en Madrid. Esto se hablaba de Madrid. Alguien preguntaba que en Madrid ¿dónde hay pobres? Desgraciadamente era el gobierno de Madrid Comunidad Autónoma. Si tú no reconoces que existe el problema, tampoco le asignas ni recursos, ni medios, ni intenciones, ni nada. Simplemente es gente que te sobra, que además no vota. Y como no te vota, porque además suelen ser no votantes, porque están hasta las narices del sistema político, o bien son inmigrantes, o bien gente difícilmente insertada en la sociedad, pues realmente quedan allí, se cuelan entre los resquicios del sistema. Luego tú has hablado de un tema que me parece muy importante. Hoy no hay un problema tanto de recursos. A ver, es más, yo creo que muchos de los problemas los tenemos que pagar nosotros y no llamar a Europa para que nos los pague. Pero claro, si no reconoces, tampoco asignas dinero presupuestario y tus impuestos se los gastas en dar becas a los niños de los colegios privados. Lo hace el mismo gobierno. Entonces, primer punto, reconocer.
el dinero de la europeo es una putada. Hay mucho dinero, pero no hay quien se lo gaste. Pero no hay quien se lo gaste, no por España. La Comisión Europea pone tal nivel de controles. Por ejemplo, este programa COFIDES Impact que nosotros vamos a ejecutar, teniendo el dinero asignado, hemos dudado de si aceptarlo o no aceptarlo. Los niveles de control tú tienes que demostrar el do not significant harm. Eso significa que por cada inversión que tú hagas, aunque sean de 100.000 euros, tienes que demostrar en un dossier así de que no estás distorsionando la competencia, de que no estás haciendo daño, de que no hay impactos, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en un mundo en el que la hiperadministrativización del control, quizás por desconfianzas, quizás porque tenemos experiencias muy nefastas, hace que tú, esos programas que tú dices, joder, sí, es claro, hay un montón de viviendas, solo tienes que cogerte la periferia de cualquier ciudad y decir, bueno, aquí necesitas aislamiento, todo el que quiera. Y sin embargo, se es imposible porque administrativamente es muy complicado. Es decir, yo creo que un gran tema es, el primer punto es reconocer que existe el problema y una vez que tú reconoces que existe un problema, asignar recursos y ahí tienes que blendear, mezclar recursos europeos, nuestros, de las comunidades, de las ONGs, pero no desplazar, bueno, hay recursos y que es otro quien es el responsable. Y luego el otro punto es simplificación administrativa. Pero bueno, tenemos ese es un monstruo, difícilmente, yo creo, cada vez es peor, cada vez es peor. Bueno, pues con esta, creo que no tan optimista visión de las cosas, acaba esta mañana la jornada. Y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias.